UNAT, la red de atención a las adicciones presenta Hablemos de Chemsex, un podcast para quienes desean combinar sexo y drogas de manera segura. En este capítulo entrevistamos a Laura Moreno Rozas, psicóloga social y sanitaria, responsable del Servicio de Atención y Acompañamiento Terapéutico Especializado del grupo ADB. Laura cuenta con una dilatada experiencia en el abordaje de la salud mental, adicciones, chemsex y tecnologías. Además, supervisa técnicamente el proyecto ChemSafe, una iniciativa preventiva que se enfoca en la reducción de riesgos en prácticas de chemsex y usos sexualizados de drogas. En su experiencia como psicóloga, Laura ha observado que las últimas usuarias de chemsex suelen verbalizar una serie de problemas psicológicos cuando solicitan un proceso terapéutico. Los principales problemas mencionados incluyen dificultades con el uso de drogas, la incapacidad de tener relaciones sexuales sin el uso de sustancias y sentimientos de vacío y soledad, tanto en la vida general como en las relaciones interpersonales. Lo que verbalizan, ¿no?, estas personas cuando proceden, por un lado, y lo que luego hay en la base de todo esto, ¿no? Es decir, lo que ellas verbalizan normalmente son dificultades con el uso de drogas o relaciones sexuales que no pueden ser llevadas a cabo si no hay usos de drogas, vacío y soledad en general en sus vidas o en las relaciones interpersonales en concreto, búsqueda insatisfecha, ¿no?, de pareja, de vínculos emocionales no íntimos, ansiedad, depresión. Y luego, bueno, cuando hay usos problemáticos, ¿no?, pues hablamos ya de la adicción, pues aparecen además afectadas otras áreas, ¿no? Y ellos trasladan, ¿no?, dificultades en lo laboral o dificultades en las relaciones sociales o dificultades familiares, responsabilidades, ¿no?, en casa. Entonces, bueno, esto es un poco lo que las personas verbalizan. Lo que hay en la base, ¿no?, y las dificultades, porque me has preguntado por dificultades, ¿no?, malestares psicológicos. Lo psicológico es transversal a todo al final, ¿no? Entonces, lo que hay en la base principalmente son, pues bueno, discriminaciones y estigmas varios, ¿no?, por tema de VIH u otras ITS, por ser usuarios de drogas, por ser población LGTBI. Y bueno, las consecuencias de esta discriminación, ¿no?, y de este estigma a lo largo de toda la vida, ¿no? Y esto tocaba cosas muy importantes en lo que es la construcción y el desarrollo, ¿no?, del ser humano. Cuando tú creces sin que te acepten, sin poder ser quien eres y sintiendo que eres inadecuado por ser quien eres, pues al final esto toca todo, ¿no? Desde la autoestima, la aceptación, el autoconcepto. Y bueno, son personas, ¿no?, con traumas a lo largo de su vida, experiencias traumáticas, ¿no? Pero muchas o todas ellas no han pasado por este estigma y discriminación social. Las personas con un uso problemático buscan sentirse aceptadas y tener una sexualidad libre de prejuicios. Sin embargo, estas relaciones tienden a ser insatisfactorias, generando vacío emocional y soledad. Las interacciones se centran en objetivos individuales, sin cuidar el bien común, creando una realidad distorsionada por el placer momentáneo. Al regresar a la realidad sin drogas, la experiencia se releva menos positiva, perpetuando las carencias y las dificultades. Entendiendo que son relaciones que van a estar basadas siempre en el uso de drogas o que se están gestando, ¿no?, se están dando bajo el uso de drogas, pues ya hay una distorsión, ¿no? Hay una distorsión, como cualquier uso de drogas ocasiona distorsión en cualquier funcionamiento, ¿no?, de cualquier persona. Es un funcionamiento distorsionado que pasa por un químico. Entonces, lo que ocurre en chemsex muchas veces es que hay un objetivo por parte de las personas de encontrar en estos contextos. Y hablamos sobre todo de las personas que al final generan un uso problemático, ¿vale?, en el chemsex, no de todas aquellas personas que participan del chemsex y que no tienen por qué revertir en usos problemáticos. Pero sí aquellas sobre todo que terminan en usos problemáticos, pues van buscando, ¿no?, en este contexto del chemsex el compartir con iguales, el no ser discriminados, no ser estigmatizados, el ser aceptados, el poder tener una sexualidad libre sin ser también discriminada por el tema de las ITS. Van buscando seguridad, autoestima, van buscando tener relaciones, ¿no?, con otros que sean satisfactorias. Y bueno, lo que ocurre al final es que cuando todo esto pasa por personas con muchas carencias y dificultades de funcionamiento y hay un uso de drogas que acompaña todo el tiempo, pues al final lo que obtenemos son relaciones superficiales, vínculos que no compactan, ¿no?, en lo que es el
compromiso, en la verdadera ayuda, ¿no? En los verdaderos cuidados. Son relaciones que al final acaban generando ese vacío, ¿no? Que comentaba, el vacío y la soledad, porque al final son interacciones, bueno, donde hay una utilidad para cada persona, unos objetivos concretos, donde, bueno, pues utilizan estas prácticas para fines individuales, ¿no? Y concretos, pero que al final no se está cuidando, ¿no? del bien común. Estoy hablando todo el tiempo, insisto, en usos problemáticos, ¿no? Donde se generan funcionamientos que, bueno, que no serían del todo saludables y bajo el efecto de las drogas, pues bueno, crean como una realidad que no es la verdadera, ¿no? Las drogas producen placer y además ciertos efectos químicos que para quienes las usan son placenteros, pero pues bueno, todo se puede ver como que está todo ok, que todo es maravilloso y fantástico, pero cuando uno vuelve a la realidad las cosas no han sido realmente así, ¿no? Por eso digo que está todo como muy distorsionado, y si llegas con carencias, pues al final lo que se envuelve dentro y las dinámicas que se establecen acaban siendo vacías, ¿no? Y no exentas de dificultades. Laura sugiere que en el contexto terapéutico, abordar la culpa y la vergüenza asociadas al chemsex implica trabajar en la aceptación y el no estigma hacia uno mismo. Desde su experiencia en el SAE, enfatiza la importancia de que las personas recuperen la libertad de ser auténticas sin miedo a ser juzgadas. Nosotros desde el SAE, ¿no? O yo con las personas a las que atiendo, pero desde el SAE en completo, ¿no? Todas las personas que trabajamos, pues trabajando la aceptación y el no estigma, ¿no? Hacia nosotros mismos, en este caso hacia las personas que vienen a atención por temas de chemsex. Si tú recuperas esa libertad de ser tú, no tener miedo a ser tú, no sentirte inadecuado por ser tú, y te aceptas tal cual, pasas a sentirte bien. Entonces, bueno, lo que hay que trabajar todo el tiempo tiene que ver con esto, ¿no? La aceptación y el no estigma, que son en realidad las raíces, a mi juicio, ¿no? de muchas de las problemáticas que tienen estas personas. Laura enfatiza que en el abordaje terapéutico del chemsex no debe diferenciarse drásticamente de otras adicciones más convencionales. En el caso del chemsex, hay un componente adicional, la combinación de drogas y prácticas sexuales más el uso de tecnologías. Sin embargo, al analizar las raíces de los usos problemáticos se encuentra un trasfondo común de estigmas, discriminación y problemas de salud mental. En la atención no suelo parcelar, no suelo diferenciar entre esto en adicciones, esto en chemsex, esto en trastornos de la alimentación. Trabajamos de manera amplia la salud mental, ¿no? Y el abordaje es un poco con cada persona, hacer un abordaje personalizado según las necesidades, ¿no? que esta persona tiene y aplicando a resolver las carencias o las necesidades a trabajar con cada persona. No somos partidarios de teorías generales para todas las personas, sino nos tenemos que adaptar y mucho, ¿no? y centrarnos mucho en que cada vida y cada persona son una y diferente. Sí es cierto que cuando hablamos de adicciones, normalmente a drogas convencionales estamos hablando solamente de usos de drogas, y cuando hablamos de chemsex estamos hablando de usos de drogas, estamos hablando de prácticas sexuales y estamos hablando del uso de tecnologías, ¿no? Esto está claro que en el chemsex está todo esto, ¿no? Pero si hacemos un análisis de qué hay debajo de los usos problemáticos, sean de drogas o sean de la realidad del chemsex, al final estamos hablando de estigmas, discriminación, estamos hablando de problemas en la salud mental por todo este desarrollo que he dicho, ¿no? A lo largo de la infancia, la construcción del ser, ¿no? A lo largo de la vida, y bueno, mucho sufrimiento a lo largo de la vida, ¿no? Por todas estas dificultades. Entonces, bueno, para mí hay que trabajar con la vida de cada persona, entender de dónde procede el malestar e ir desanudando para entender un poco, pues eso, que la sintomatología del uso problemático de drogas o de una práctica problemática de chemsex, al final lo que está haciendo es intentar sobrevivir y ser un síntoma de una problemática que hay de base, ¿no? Entonces, bueno, para mí sería como el abordaje el mismo en el hecho de analizar, entender las raíces del malestar, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar con toda esta parte, ¿no? Haciéndola consciente, dándole otra significación nueva, diferente, modificando aquello necesario pues para llegar al bienestar de la persona. Para abordar los trastornos de salud mental en personas que practican chemsex, hay que enfocarse en comprender la raíz del malestar. El trabajo terapéutico de Laura consiste en resignificar y modificar estos mecanismos de supervivencia, ofreciendo nuevas opciones para que la persona
pueda desarrollarse de manera diferente. En realidad, todos los síntomas, ¿no? O todos los trastornos de salud mental, como decía antes, la idea, ¿no? O el foco es entender la raíz de dónde proceden estos malestares, ¿no? Haciendo conscientes estas experiencias, que las personas puedan entender, ¿no? Por qué tienen un funcionamiento de un tipo o un funcionamiento de otro, y una vez que somos conscientes podemos empezar, ¿no? A resituar las cosas de forma diferente. O sea, sin entendimiento no podemos plantear soluciones, ¿no? Entonces es entender, hacer consciente todo lo que hay en la base, por qué funciono de la manera que funciono, y a partir de ahí eso, pues ir resignificando, ¿no? Y resituando las cosas, modificando aquello que ya no nos vale, aunque en algún momento funcionó así porque era un mecanismo de supervivencia, ¿no? En realidad eso, los síntomas como el uso de drogas y el KEMSES no dejan de ser, ¿no? Como intentos de la persona de sobrevivir, desconectando del dolor, evadiéndose, ¿no? Adaptándose, pero debajo del síntoma se explica, hay algo que explica todo esto, ¿no? Entonces, entendiendo esto y recolocándolo, ¿no? Volviendo a poder dar una opción a volver a poder ser desde otro lugar. Las expectativas de masculinidad y rendimiento sexual tienen un impacto en la salud mental de los hombres que practican chemsex. Según Laura, la exigencia de cumplir con normas y expectativas sociales genera una presión que acarrea problemas de salud mental, ya que los hombres intentan ajustarse a patrones muy concretos de masculinidad hegemónica. Afecta mucho. Yo creo que siempre que se te exige algo como condición para cumplir con la norma, la expectativa social, para ser aceptado, para ser moralmente correcto, lo que quieras, ¿no? Siempre que se te exige ser algo concreto, provoca ya dificultades, ¿no? Y afecta de forma negativa porque al final no estás pudiendo ser tú, no estás pudiendo funcionar desde tu naturaleza, sino que al final estás funcionando desde la deseabilidad social, ¿no? Y bloqueándote a ti o negándote a ti. Entonces esto ocasiona un montón de dificultades, ¿no? En la salud mental. Y bueno, vivimos en una cultura y en una sociedad donde, como tú me preguntabas, ¿no? Todo este tema de la masculinidad, pues al final sí que tiene muchas secuelas, ¿no? Se espera de los hombres un patrón concreto que hay que cumplir. Entonces, si no estás en ese patrón, pues bueno, hay discriminación, hay estigma. Y a partir de ahí, pues todas las secuelas, ¿no? Del autoconcepto negativo, autoestima negativa, falta de seguridad y confianza en uno mismo, pero en todas las áreas de la vida, ¿no? Afecta al final en todo. Entonces, bueno, sí, hay una gran responsabilidad ahí, ¿no? Cultural y social. Laura destaca que las exigencias traumáticas o abusos en la infancia pueden predisponer al desarrollo de consumos de drogas problemáticos en contextos de chemsex. Tienen su raíz en malestares profundos que buscan adaptarse o sobrevivir. En todo uso problemático, sea chemsex o sea cualquier otro uso problemático de comida, de juegos, de tecnologías, al final debajo siempre hay un malestar, ¿no? Que pretende, bueno, pues sobrevivir o adaptarse a través del síntoma, ¿no? Que son los usos problemáticos que atendemos nosotros. Entonces, sí que en chemsex se ha visto que muchas de las personas, ¿no? O bastantes personas de las que tienen usos problemáticos sí han sufrido, ¿no? Experiencias de trauma o abuso en la infancia. Claro, cuando hablamos de trauma o de abuso, son abusos varios, ¿no? Puede ser desde un bullying, pueden ser abusos sexuales, puede ser sola y exclusivamente, aunque no suene así, el abuso, ¿no? De no poder ser, porque la sociedad te requiere otra cosa, ¿no? Entonces, esto es abusar, ¿no? De estas personas al final también. Bueno, al final, desde que una persona entra, ¿no? en atención, ya las demandas que trae, sean abusos, sean traumas vistos por ellas ya o identificados y siendo conscientes de ellos o no, la forma de trabajar con estas personas siempre es la misma, ¿no? Y es, bueno, ver un poco en el momento presente qué día a día llevan, qué dificultades hay, aportar ahí medidas que tienen más que ver con la reducción de riesgos, ¿no? Como medidas muy puntuales para usos concretos o para funcionamientos concretos, y luego de forma paralela lo que se hace es un trabajo, ¿no? de análisis y de identificación a lo largo de toda su historia de vida de qué experiencias, ¿no? Han ido generando un malestar excesivo, ¿no? O un daño excesivo que al final ocasiona un trastorno, un trauma,
un llamémoslo X dentro de salud mental, ¿no? Y desde ahí un poco lo que decía antes, ¿no? Es hacer consciente, identificarlo, que la persona pueda entender de dónde procede su malestar, qué es lo que está haciendo que se mantenga el uso de drogas o que se mantengan, ¿no?, las prácticas de KEMSES a pesar de estar, bueno, pues obteniendo, ¿no?, efectos negativos, ¿no? O, bueno, eso, desajustándose su vida, desorientándose. Entonces, bueno, pues todo esto, ¿no? Entenderlo y a partir de entenderlo crear herramientas para recolocar todo en otro lugar, ¿no? E insisto, volver a ser, rescatar a la persona, ¿no? Y que se rescate ella misma para que pueda ser desde otro lugar. Porque otra cuestión que trabajamos también en el SAI que nos parece de importancia, por eso decía rescatar y que se rescate, no tiene que ver con que al final son procesos de atención centrada en la persona donde ella es la protagonista. Se hace un trabajo en equipo en el que nosotros vamos acompañando, aportando herramientas, pero es ella la que tiene que ver las cosas, tomar las decisiones, dirigir hacia donde quiere y puede. Entonces es acompañar todo el tiempo el ritmo, ¿no?, y el proceso de la persona en sí y respetar, ¿no?, que desde ahí es de donde puede, no desde donde nosotros a lo mejor vemos o quisiéramos anticipar o adelantar, ¿no? Hay que ir un poco al ritmo que cada persona puede establecer. El establecimiento de un vínculo sólido es fundamental en el enfoque terapéutico para las personas que intentan dejar el consumo de drogas. Este último se construye a través del compromiso, la empatía, la aceptación y el acompañamiento, elementos que generan seguridad y confianza durante el proceso terapéutico. Según su experiencia, la adherencia al tratamiento se fortalece significativamente cuando la persona se siente escuchada y cuidada. Yo concretamente trabajo mucho desde lo que es el vínculo, ¿no? Independientemente de la formación que luego cada profesional tiene o profesionalización o especialización, para mí el tema del vínculo es central, ¿no? Y con el vínculo me refiero al compromiso, ¿no?, y la implicación en el trabajo con la persona, la empatía, la aceptación, la escucha, el no juicio, ¿no?, el respeto, el acompañamiento, el estar disponible. Es decir, si tú estableces un vínculo con la persona en la que ella se siente bien atendida, se siente respetada, se siente cuidada, estás generando seguridad y confianza, ¿no? Entonces esto al final hace que haya una adherencia, ¿no?, al proceso, que es fundamental para que el proceso terapéutico continúe y al final tenga sus efectos positivos, ¿no? El vínculo y el acompañamiento, ¿no?, yo diría que son fundamentales desde este lugar para trabajar la adherencia. Y luego, ¿cómo trabajamos las recaídas? Pues bueno, cuando se da una recaída, entendiendo que la recaída, o así lo interpreto yo y así lo trabajo yo, ¿no?, una recaída nos dice o nos pone un foco en, oye, mira que esto todavía está por trabajar, mira que esto todavía te está haciendo tener riesgos que al final te llevan otra vez a no poder llevar a cabo el objetivo que te has planteado, sea la abstinencia o sea otro objetivo. Entonces, para mí las recaídas es como una llamada de atención de esto todavía lo tienes que trabajar porque todavía no lo manejas bien. Entonces, analizando las recaídas, ¿no?, analizando por qué se dan, analizando qué elementos están presentes, qué vulnerabilidades han vuelto a poner en juego, qué aspectos no estamos gestionando todavía bien y se nos van, como identificar qué ha pasado en esa recaída, de dónde procede, cuáles son las causas de base, ¿no?, que han motivado el que vuelvas a usar otra vez lo que sea, sexo de esta manera, este uso de drogas, una relación que es dañina para ti, lo que sea, ¿no? Analizándolo y bueno, esto, ¿no?, insisto, tomando conciencia de ello, tú puedes empezar a generar herramientas y mecanismos, ¿no?, para luego poder estar pendiente de eso que no has estado pendiente o no has podido estar pendiente la anterior vez y a partir de ahí resituar y crear otras formas de funcionamiento. Laura destaca que el principal indicador del progreso o efectividad del tratamiento es el bienestar sentido por la propia persona. Según su experiencia, cuando los malestares iniciales disminuyen en intensidad y en la persona que los gestiona de manera más saludable, se evidencia un avance significativo. Este bienestar se refleja en un funcionamiento global y mejorado en la vida de la persona, donde puede manejar demandas en diversas áreas que antes le resultaban difíciles. Para mí hay algo que es como súper claro, ¿no?, y es el bienestar de la persona planteado, ¿no?, verbalizado por ella misma. Cuando las personas llegan, ¿no?, como decíamos al inicio, ¿no?, de la entrevista, te plantean una serie de dificultades o malestares que traen. Cuando esos malestares, en la medida que vas trabajando y vas avanzando en el proceso, empiezan a ser menos intensos, hacen menos daño, se gestionan de manera más saludable y la persona refiere
mayor bienestar, pues para mí ese es el mejor indicador, ¿no? Además evaluado por la propia persona. ¿Con qué tiene que ver este indicador, ¿no?, de bienestar personal? Pues tiene que ver con, bueno, pues un funcionamiento global, ¿no?, en su vida que es mejor, que se sitúa mejor, que puede dar cabida o respuesta a demandas en diferentes áreas de su vida cuando antes solo estaba en una sola. Tiene que ver con el tipo de usos de drogas, ¿no?, la intensidad, la compulsividad o no. Cuando cambian estos baremos y se vuelven menos dañinos para la persona, pues también hay bienestar, ¿no? Entonces tiene que ver también con esos usos, con medidas de reducción de riesgos que al final son llevadas a cabo, ¿no?, a lo largo del proceso y van mejorando, aunque no haya una abstinencia y se decida que se quiere continuar con la práctica, pero a través de esas medidas se van resituando cositas y van haciendo que la persona pueda funcionar de un modo más saludable o más satisfactorio, ¿no?, para ella, menos dañino. Entonces, bueno, habría bastantes indicadores ahí. De hecho, diría que para cada persona hay unos indicadores concretos, ¿no?, porque cada persona viene con su realidad, como decía antes, y se generan indicadores concretos para cada persona. Entonces, bueno, esto, ¿no?, con cada persona, pero es el bienestar, ¿no? Y sobre todo no planteado desde dónde lo vemos los profesionales, porque a lo mejor para un profesional la abstinencia es un indicador, pero después vuelve la recaída y no es ningún indicador, ¿no?, porque la persona no quería esto. Entonces, bueno, yo creo que hay que escuchar mucho a las personas e ir orientando el proceso desde lo que ellas nos cuentan, no desde las teorías que nosotros tenemos de cómo han de ser las cosas y cómo han de funcionar, porque entonces nos perdemos, tratamos a todas las personas por igual y cada persona tiene su propia idiosincrasia. Laura enfatiza la importancia de establecer un vínculo sólido con las personas en tratamiento para el chemsex, incluso si no reconocen inicialmente su consumo como problemático. En cuanto al autocuidado, recomienda mantener una vida equilibrada con diversas actividades sociales, laborales, familiares y educativas para contrarrestar la tendencia a la desconexión asociada con el chemsex. Destaca la importancia de prácticas básicas como una alimentación adecuada, hidratación y sueño regular, fundamentales para la estabilidad física y psicoemocional. Normalmente las personas que llegan al SAE llegan ya con una conciencia de problema clara, con lo cual directamente simplemente nos ponemos a trabajar. Pero sí que es cierto que dentro de ese proceso, aunque haya una conciencia de problema, van cambiando, ¿no?, los objetivos que las personas se plantean. Y pongo como ejemplo, a lo mejor en un inicio nadie se plantea la abstinencia, pero a cabo del tiempo y del proceso, pues una persona llega a cambiar, ¿no?, este objetivo y decir, mira, yo al final llego a la conclusión de que lo que tengo que hacer es plantearme la abstinencia. Y ahora que lo veo, ahora que lo entiendo, ahora que llego a esta conclusión, ahora es cuando estoy preparado, ¿no?, para poder ejecutar este punto del proceso. Entonces, en personas conscientes de problema también hay un proceso en el que lo que se trabaja es la toma de conciencia, ¿no?, mediante la reflexión, mediante el compartir qué cosas están pasando y si te sientes bien o no con ellas y si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Es decir, lo que no hacemos es confrontar a la persona o intentarle convencer de algo que ella no ve. Es como trabajar un poco la realidad, describiéndola, aportando mucho desde la reflexión, desde el análisis de la realidad que hay, recogiendo cómo se siente la persona y a partir de todo esto la propia persona no está siendo convencida, sino que en ese análisis se está dando cuenta de esto no está bien, esto tampoco, y claro, todo está en esta realidad. Entonces igual sí que tengo que cambiar esta realidad que no me había planteado, ¿no?, porque no la había analizado, no había entendido que todo esto estaba afectando. Entonces para mí es fundamental otra vez el cómo se siente la persona. ¿Estás bien o no estás bien? Si te sientes bien con esto, ¿por qué vamos a pensar que es un problema? Pues si para ti no lo es, no lo es. Pero si no te estás sintiendo bien y si esto no lo quieres y hay ahí algo que no sabes muy bien por qué, pero sigue haciéndote estar ahí, esto es sobre lo que hay que reflexionar. Entonces, cuando verdaderamente hay usos problemáticos, todo este trabajo previo de toma de conciencia al final hace que las personas vayan dándose cuenta, pero hay que dar el tiempo a cada persona que necesita en este proceso, no pretender que sea tan rápido como nos gustaría que fuera. Enlazado con esta parte, ¿no?, de la toma de conciencia, en chemsex ya se trabaja así y es obvio que hay que seguir así, ¿no?, y es aplicando reducción de riesgos a todos los usos que hayas y que estén siendo problemáticos o a modo prevención, hay que aplicar, ¿no?, medidas de reducción de riesgos que supone simplemente estar informado
de cómo gestionar los usos para que no haya problemas, si es que decido hacer usos, ¿no? De lo que sea, del sexo, de las aplicaciones, de las drogas, de relaciones con personas concretas, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, medidas de reducción de riesgos. Luego, claro, lo que trabajamos con cualquier persona con un uso problemático que ya ve afectadas muchas áreas de su vida es, bueno, pues que mantenga una vida conectada con diferentes actividades, no solo con el chemsex, pues actividades sociales, laborales, familiares, educativas, ocios diversos, porque al final las personas con uso problemático acaban muy enlazadas, ¿no? Entre pues la que tiene curra, pero es curro y chemsex, y todo lo demás no existe, y lo que se da dentro del chemsex. Entonces esto está como muy distorsionado, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, que se mantengan conectados, ¿no? a la vida y a las diferentes áreas que tiene la vida de una persona, ¿no? Que no solamente es pues el uso de drogas o el chemsex. Luego el cuidado físico, ¿no? Y psicoemocional es fundamental porque, bueno, pues, es fundamental para cualquier persona, ¿no? en este mundo, entonces para ellas también. Cuidar los hábitos, ¿no? de alimentación y sueño. O sea, son como cosas muy básicas, pero que en el momento en el que pueden mantenerlas, pues yo qué sé, los horarios que dedican, si están durmiendo, si no, si comen y se hidratan durante las prácticas. O sea, hay un mogollón de cuestiones que nos parecen muy básicas, pero que luego en un estado alterado de conciencia pues se descuidan, ¿no? Entonces, cuidando todas estas cosas, que al final es todo reducción de riesgos, en realidad y daños, bueno, pues al final mejoran, ¿no? Son los cuidados para mí básicos. La importancia de integrar programas de reducción de daños en los tratamientos de chemsex reconoce el papel central del placer intensificado por las drogas en estas prácticas. Para Laura es fundamental no solo tener el placer como motivación, sino también asegurarse de que se mantenga de manera saludable y con los cuidados necesarios para reducir los riesgos asociados. Yo creo que aquí hay un tema importante, ¿no? Hablamos del placer y yo creo que nos ha costado mucho, y esto es algo específico que la reducción de riesgos y daños trabaja, que cuando las personas toman una decisión de usar lo que sea, es porque les reporta placer, ¿no? O les reporta beneficios. El placer es un beneficio. Entonces, si no aceptamos que el placer en estas prácticas de chemsex está en el centro para estas personas, todo lo que queremos atender ya sin aceptar que esto está en el centro y que tenemos que aceptarlo como una opción que cada persona tiene libremente, ¿no? de querer tener en su vida. Si no aceptamos el placer en el centro y lo incluimos y lo trabajamos, pues estamos errando, ¿no? No vamos a ser efectivos. Entonces, poner el placer en el centro no siempre se pone de una manera saludable, ¿no? O no se llega a él de una manera saludable. Las personas que usan drogas porque tienen problemas y dificultades, no es lo mismo el uso de drogas desde un malestar, un trauma, una dificultad, se va a convertir en un tipo de cosa, y el placer tiene que ver con la desconexión del problema, con el sentir menos dolor. Esto hay que identificarlo. No es lo mismo que buscar el placer en una relación sexual o en un uso de drogas cuando no hay un malestar en la base importante que está buscando huir, ¿no? de la sensación negativa del problema. Entonces creo que desde aquí, tanto la reducción de daños, ¿no? como la reducción de riesgos inmersa en ella, supondría esto, ¿no? Para mí el objetivo es como amplificar el placer o que se mantenga el placer, pero con los cuidados básicos y necesarios para que tu salud corra el menor riesgo posible, entendiendo que ya el uso supone un riesgo, ¿no? Pero eso, cuidar el placer, mantenerlo en el centro porque es lo que la persona quiere y es la elección de la persona y no lo podemos obviar, y luego aplicar medidas para que la calidad de vida de la persona sea lo mejor posible, ¿no? Yo creo que en esta dirección. Laura destaca la importancia de crear un ambiente seguro y libre de juicios para que las personas puedan hablar abiertamente sobre sus prácticas de chemsex, tanto sexuales como de consumo de drogas, durante las sesiones terapéuticas. Es fundamental que los profesionales no cuestionen las realidades que les presentan sus pacientes, evitando el estigma, la discriminación y los juicios morales que a menudo rodean estas prácticas. En lugar de ello, enfatiza en escuchar y aceptar la realidad de cada persona, acompañándolas, para que se encuentren formas de vivir sus experiencias con el menor malestar y daño posible. Yo creo que hay que hacer un trabajo
trabajo grande, ¿no? De no cuestionar las realidades que nos llegan, ¿no? Tiene que ver con el estigma, tiene que ver con la discriminación, con los juicios, con considerar en sociedad cosas correctas y cosas incorrectas. Creo que nos tenemos que bajar de ahí y abrir, ¿no? los oídos y escuchar, ¿no? La realidad que viene como una realidad que está, que se da, que la persona elige y aceptarla y aportar como profesionales, que creo que es nuestra función, aportar a cómo la persona puede vivir esa realidad con el menor malestar y daño posible, que a fin de cuentas es para lo que vienen las personas a nosotros, no para que les digamos que no hagan esto o que esto es incorrecto o que no es bueno para ti, sino vienen, por lo menos en el Chemsex, la mayoría de las personas que vienen a no sentirse tan mal, ¿no? Pero no a ser juzgados o que les digan esto no tienes que hacerlo, ¿no? Nadie que llega a ningún sitio le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Pero cuando hay estigma, discriminación, cuando hay moral de por medio, juicios morales, el tema se agrava, ¿no? Entonces yo creo que si no cuestionamos la realidad, simplemente respetamos, acompañamos y trabajamos en lo que los profesionales tenemos una función, que es aportar bienestar, mayor calidad de vida, resolver situaciones que ocasionan sufrimiento, pues esta sería un poco la línea, ¿no? Ahí tú vas a crear un ambiente seguro porque la persona, lo que decía antes con el vínculo, pues al final se siente aceptada, se siente escuchada, siente que su realidad puede ser, pero que igual hay otra forma de que sea más saludable o menos dañina, ¿no? Y si al final se llega a que no quiero estar ya más en esta realidad, pues la persona llegará a eso, pero tiene que llegar ella, ¿no? No que sea algo impuesto desde el inicio por nosotros. Si a nivel cultural y social las normas, las expectativas sociales no entienden, en este caso el Chemsex, ¿no? Como una opción de vida que una persona puede tener, ¿no? Muchas personas eligen que esto está dentro de su ocio y es una opción de vida más. Si no entendemos esto, ¿no? O no aplicamos aceptación, pues se va a estigmatizar, se va a discriminar, no se va a atender facilitando herramientas para esa mayor calidad de vida y al final esto tiene las consecuencias de las que hemos hablado, ¿no? Estigma, discriminación y todo lo que supone esto para las personas. Entonces, bueno, sí, afecta mucho y deberíamos pues aceptar que cada persona es libre de elegir, ¿no? Y no discriminar y estigmatizar la práctica en concreto porque es elegida. Desde su experiencia, Laura subraya que las familias deben evitar los juicios y la estigmatización y en su lugar intentar comprender cómo funciona el Chemsex. Esto implica comprender las dinámicas emocionales, los impulsos y las razones personales detrás de la práctica del Chemsex. Para Laura, la comprensión es base para poder brindar un apoyo significativo y adecuado a sus seres queridos que atraviesan este proceso. Diferenciaría primero, ¿no?, entre las personas que participan o practican y entre las personas que tienen usos problemáticos y entonces ya están en un proceso terapéutico. Pero a las familias de aquellas personas que están teniendo dificultades, ¿no?, o usos problemáticos, sí que siento que es fundamental que estén informadas, ¿no?, que acudan a asesorarse de manera profesional para poder entender, ¿no?, al familiar que en este caso está haciendo prácticas y puede revertir en problemas o le está ocasionando problemas. Si no entienden por qué lo hace, si no entienden que hay un malestar en la base, si no entienden el funcionamiento, se van a hacer, pues bueno, como se ha hecho siempre, ¿no? Considerar que esto es un vicio, que lo haces porque quieres, o que cómo puede ser que esto te esté costando y no haces nada por cambiarlo, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que las familias son muy importantes en el proceso, el contexto de las personas que están en atención es muy importante que sea un apoyo, y para que sea un apoyo tiene que entender de qué va esto del Chemsex. O sea, los profesionales tenemos que entenderlo obviamente para poder atender bien, pero las familias para poder acompañar bien también tienen que entender por qué la persona lo está haciendo, por qué está ahí, qué subyace debajo, cómo funcionan, ¿no?, las emociones de las personas, cómo funcionan los impulsos. O sea, si no entienden la realidad, no van a poder apoyar, ¿no? No voy a poder empatizar contigo, no voy a poder entenderte y entonces no puedo darte el apoyo que precisas porque no te estoy entendiendo. La comprensión es fundamental. Para realizar un buen tratamiento psicológico, desde los servicios públicos se subraya la importancia de la sensibilización sin estigmas ni discriminación hacia quienes practican en estas prácticas. Desde su perspectiva, se enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque integral en el tratamiento. Esto significa
considerar no solo el uso de drogas y la sexualidad asociada al chemsex, sino también abordar una amplia de problemas de salud mental que pueden estar presentes, como la crianza, el desarrollo personal, el bullying y la autoestima. Bueno, pues por un lado, que tiene más que ver, ¿no?, con la parte de prevención, sería la sensibilización sin estigma, sin problematizar la práctica, sin discriminar a las personas que participan. En lo que tiene que ver ya con lo que son más los procesos ya de tratamiento de usos problemáticos, creo que para mí es fundamental que haya una mirada más integrativa de la persona, ¿no? Es decir, la persona que practica chemsex tiene diferentes dificultades, ¿no? Y puede estar la sexualidad, el uso de drogas, las aplicaciones, pero también hay un mogollón de temas que engloban toda la salud mental y que tiene que ver con crianza, con desarrollo, con el bullying, con ese desarrollo de autoestima cuando no han sido aceptados. O sea, todo lo que toca salud mental es un cajón muy amplio y muy grande. Entonces, al final, muchas veces o desde la red existen recursos para usos de drogas, existen recursos para trabajar existen recursos para la sexualidad. Total, que la persona se desintegra en 1000 partes y en cada sitio se aborda una cosa. Entonces, yo creo que el esfuerzo de poder atender a la persona de una manera más integral, porque la persona es integral, aunque se hace muchas cosas, ¿no? Pero poder con esa integralidad tratar, ¿no?, todo lo que le está ocurriendo y relacionarlo todo, ¿no? Hacer un buen análisis, ¿no? Y cómo se relacionan causas y consecuencias, ¿no? Para mí esto es fundamental, ¿no? Que el abordaje sea más integral. Y luego, bueno, pues atención a la diversidad, ¿no? Ya no solo se habla de chemsex, se habla de otros usos problemáticos sexualizados y, bueno, se viene viendo, ¿no?, que al final los perfiles también cambian, las drogas cambian, todo cambia, ¿no? Las prácticas cambian. Entonces, que haya una mirada a la diversidad, una adaptación de recursos a la diversidad y, por supuesto, ¿no?, con la aplicación de la perspectiva de género, que ya es como obvia, ¿no?, trabajando con la población que trabajamos. Laura subraya la necesidad de adaptarse constantemente a la evolución de las prácticas y de patrones de consumo asociados al chemsex en los tratamientos. Esto implica comprender las drogas emergentes y las prácticas en desarrollo, así como explorar las motivaciones detrás de las elecciones de las personas involucradas. Desde su perspectiva enfatiza que, aunque los objetivos fundamentales de búsqueda de bienestar y escape del dolor pueden ser consistentes, las drogas y las prácticas varían significativamente entre generaciones y contextos. Por lo tanto, defiende una intervención dinámica que se ajuste a los tiempos que corren. Pues siento que tendremos que irnos adaptando a cómo evolucionan las prácticas, es decir, actualizándonos en medidas para la salud, sean de preventivas, ¿no?, o de tratamiento, pero adaptándonos a la realidad que en cada momento tengamos. Si cambian las drogas, pues tendremos que saber qué drogas son las que hay. Si cambian las prácticas, pues tendremos que analizar esas prácticas y entender por qué usan estas drogas en estas prácticas y no otras, y por qué estas prácticas, y por qué esta persona esta práctica en concreto. Es decir, actualizarnos e ir interviniendo sobre la realidad presente que en cada momento vaya viendo. Yo no siento que cambie mucho lo que es en la base, ¿no? Quiero decir que al final las personas que están en estos contextos vienen de experiencias traumáticas y en este contexto necesitan, ¿no?, como depositar y bueno, como desconectar, ¿no?, del dolor o de las experiencias negativas de las que proceden, y es como la búsqueda de un oasis, ¿no?, aunque luego lo que encuentren sean otras cuestiones mucho más problemáticas, pero están buscando ese bienestar, ¿no? Entonces, bueno, creo que no va a cambiar esa parte, sino lo que va a cambiar, pues eso, las drogas cambian a lo largo de las generaciones, se consumen otras, las prácticas serán otras, pues bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que va cambiando y contando con ello, analizando la nueva realidad e interviniendo sobre ella. Hablemos de Chemsex es un podcast de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda de 2030 de España.